En esta pregunta vamos a comentar cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como sabéis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define por la presencia de síntomas o alteraciones histológicas en el esófago secundarias al reflujo procedente del estómago hacia el esófago. Generalmente, en la mayoría de los pacientes que son jóvenes, tienen una clínica típica y no tienen ningún síntoma de alarma, el diagnóstico se basa en realizar un tratamiento empírico con omeprazol, es decir, simplemente comenzamos a tratar al paciente con omeprazol y si en 1 o 2 semanas el paciente ha mejorado de su clínica, se considera que tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, si nos dicen que el paciente tiene una de estos cuatro síntomas que se llaman síntomas de alarma, que son la disfagia, es decir, dificultad para tragar, la odinofagia, dolor al tragar, la pérdida de peso o bien el sangrado, en esos casos sería necesario realizar una endoscopia para diagnosticar posibles complicaciones. Finalmente, en algunas situaciones hay que realizar un estudio más complejo que se denomina pHmetría de 24 horas, que consiste en introducir una sonda a través de la nariz hasta unos 4 centímetros por encima de la unión gastroesofágica y ir viendo cómo cambia el pH a lo largo de las 24 horas. Las indicaciones de realizar una pHmetría son tanto antes como después de una cirugía antirreflujo. También cuando el paciente tiene clínica atípica, como por ejemplo tiene síntomas de asma, broncoespasmo, dolor torácico o síntomas que no son los habituales, y también finalmente si el paciente no responde a omeprazol tras 2 o 3 semanas de tratamiento. En el caso que nos plantean, nos preguntan por un paciente joven con una clínica típica y además nos especifican que el paciente no tiene ninguno de los síntomas de alarma, es decir, no tiene ni disfagia, ni odinofagia, ni pérdida de peso, ni sangrado. Por lo tanto, el tratamiento y además el diagnóstico que requeriría el paciente sería simplemente iniciar tratamiento empírico con omeprazol y evaluar la respuesta. En el caso de que el paciente no respondiese, habría que hacer una pHmetría de 24 horas. Y si nos dijesen que tiene alguno de los síntomas de alarma, en ese caso habría que realizar una endoscopia para valorar si tiene complicaciones como úlceras o estenosis.